Estamos hoy aquí para presentar la conferencia que tendrá lugar la semana que viene, el martes 31 de marzo a las 7:30 en la sede de la Agrupación Municipal Socialista de Torrelavega. Es una conferencia versada en la guerra civil en Torrelavega, con la que damos continuación al ciclo de charlas que hemos comenzado a principios del mes de marzo con la proyección del documental sobre la historia del Partido Socialista Obrero Español. En esta ocasión, y con la temática exclusiva de la guerra civil, en concreto en Torrelavega y en el valle de Torrelavega, vamos a tener dos conferenciantes que nos van a introducir, por un lado, y principalmente la historia de los sucesos en la fase previa y durante la guerra civil en Torrelavega en los años 1936 y 37, y también un pequeño estudio sobre el aeródromo republicano que Torrelavega tenía en esa época. Desde el Partido Socialista en Torrelavega queremos con estas iniciativas informar y formar sobre historia y política a los asistentes. Son unas charlas, en este caso es una conferencia abierta a la participación de todos los simpatizantes, militantes socialistas y ciudadanos en general, especialmente interesados en la temática de la guerra civil. Esperamos que pueda participar gente y en algunos casos aportar sus testimonios si vivieron en esas épocas. Y me acompañan hoy aquí para presentar esta conferencia Fernando Obregón Goyarrola, que es un historiador y escritor conocido en Cantabria por libros como 50 rutas por las montañas de Cantabria o La breve historia de Cantabria, que ha hecho más de 20 publicaciones sobre la República, la Guerra Civil y la posguerra en diferentes valles de Cantabria. Su última publicación trata sobre la Guerra Civil en Santander. Son 20 publicaciones en las que ha tratado sobre la guerra civil en todos los valles y comarcas de la comunidad autónoma, y en concreto sobre Torrelavega, Cartes, Polanco y Miengo. Está trabajando ahora en una futura publicación que verá la luz en breves fechas. Como decía, su última publicación trata sobre Santander, que la ha presentado recientemente. Y por otro lado me acompaña también Antonio Fernández Munarriz, que es un investigador y escritor que ha hecho un estudio sobre el aeródromo del bando republicano en Torrelavega, un aeródromo que formó parte de la guerra civil en las batallas aéreas que tuvieron lugar en Cantabria y que existió en los terrenos que ahora están ocupados por la factoría Esniace. Como decía, contaremos con dos ponentes expertos en la materia. La primera de las charlas será la titulada La guerra civil en Torrelavega, y la segunda, el aeródromo de Torrelavega durante la Segunda República. Ahora voy a darle la palabra a Fernando Obregón para que nos haga un poco la introducción de qué es lo que atañe a su exposición, que será la de mayor duración en esta conferencia, y el tema principal de la convocatoria. Voy a hacer una síntesis muy resumida de lo que voy a contar en la conferencia, que básicamente es el discurrir de la guerra en Torrelavega. Primero, como al estallar la guerra, Torrelavega hay unos días de incertidumbre, como en el resto de Cantabria, porque la Guardia Civil de Torrelavega está a punto de sublevarse, pero al final no lo hace. Hay una serie de negociaciones allí para convencer a los guardias de que no se subleven y no se repitan los sucesos de Reynosa, donde murieron 18 guardias civiles linchados por una multitud. Luego, después, el primer año de la guerra, en el que Cantabria está en zona republicana, pues cómo se vive en Torrelavega, la represión que se produce en ese periodo, porque hay una primera época de represión republicana en la que mueren 51 vecinos del municipio de Torrelavega, en particular muchos de Viérnoles, que fue el pueblo de Torrelavega, del municipio donde más se sufrió la guerra de una forma más dura. Y después lo que es los días de la ofensiva franquista de conquista de Cantabria hasta la toma de Santander, que la toma de Torrelavega va a ser 2 días antes, el 24 de agosto, la de Santander el día 26. Bueno, pues un poco las incidencias bélicas que suceden en esos días, y en concreto en Torrelavega, donde, combates en la propia ciudad prácticamente no hubo. Sí hubo algún bombardeo de aviación,
pero bueno, se vivió esos días con enorme incertidumbre, con miedo, y bueno, pues un poco contar cómo es esas jornadas en el municipio, no solo en Torlavega, sino también en sus pueblos. Y después la segunda parte de la guerra. La guerra, una vez que ha caído Cantabria en poder de los franquistas, sigue durante todavía muchos meses, hasta el final de la guerra, que cae ya la zona centro-mediterránea. Y esa segunda época sigue muriendo gente de Torlavega en los frentes, movilizados por los ejércitos franquistas. De manera que la guerra tiene una segunda parte que dura hasta el final, aunque los frentes no estén aquí. Y después también hay otra segunda parte que es la represión. La represión franquista en Torlavega fue particularmente dura, fue uno de los lugares de encarcelamiento masivo, sobre todo la Importadora, era uno de los sitios más recordados, y también de ejecuciones, en el campo de fútbol del Malecón o del cementerio de La Llama. En la fosa común de La Llama hay 129 personas enterradas, aunque no todos son de fusilados, también los hay de bombardeo, que es una cosa que el próximo día intentaré también deslindar esos dos apartados. Y luego la represión en otros muchos aspectos, incluido en la posguerra la persecución sobre gente que había escondida. En algunos pueblos, como en Ganzo o en Viernales, he conocido casos de gente que estuvo escondida, topos que llamaban, muchos años en casa. Y también la formación de la agrupación guerrillera de Santander, que se llamó, tuvo un papel importante Torlavega, porque en el campo de trabajo de Ganzo, donde los presos trabajaban construyendo la SNEACE, pues varios dirigentes de las juventudes socialistas, entre ellos uno de los máximos dirigentes luego de la guerrilla cántabra, Martín Santos Marcos, que era de Viernales, pues forman lo que va a ser esa agrupación que va a coordinar las diferentes guerrillas cántabras de mediados de los años 40. Aquí en Torlavega también va a morir Inocencio Aja, que era otro de los principales dirigentes de esa agrupación, en concreto en Torres, en un cruce donde recientemente se le ha hecho un homenaje y se ha colocado un monolito. Y bueno, pues unos episodios que tienen mucho que ver con Torlavega, en torno a una guerrilla que, aunque estaba dispersa por los montes de Cantabria, tenía en Torlavega su centro de coordinación, digamos. Sí, lo que voy a hacer es pues un breve resumen de lo que fue ese aeródromo en Torlavega, que lo conocemos todos hemos oído hablar de que ha habido aviones donde estaba antes la SNEACE. No conocemos documentos oficiales, por desgracia, pero a través de los recuerdos de la gente mayor, ¿no? Yo, pues a través de toda mi vida, de escuchar a mucha gente que ya no está, pues quedaron muchas cosas que mucha gente no conoce sobre el aeródromo. Y a mí me gusta compartirlo, y lo voy a compartir este próximo día en la charla, pues de cosas de la gente mayor que contaba, que lo vivió, que lo conoció y que no se sabe, ¿no? Quiénes estuvieron allí, dónde vivían, cómo hacían la vida y sobre todo pues saber muchas cosas de cómo era la sociedad en aquel entonces y de todo el pánico que trajo el aeródromo a Torlavega y alrededores, a Puente San Miguel, a todos los municipios de alrededor, que vivían pues en esos pocos meses de mayo a agosto del 37, cuando terminó la guerra aquí, pues lo vivió con absoluto pánico. Y también en las instituciones, en lo que queda en el ayuntamiento del recuerdo oficial de aquella época, pues también está plasmado, ¿no? En Torlavega los bombardeos pues fueron al final, sobre todo en agosto, pero bueno, hubo ataques durante mayo-agosto a ese aeródromo y no fue muy castigada Torlavega en cuestión de bombardeos. Solo al final, pues un poco en la zona de Torres, el Malecón, que esperando destruir pues los restos del ejército republicano que se retiraba a Asturias. No lo consiguieron, pero la Legión Cóndor y también los italianos pues castigaron Torlavega, sobre todo el aeródromo. La gente lo pasó muy mal y yo quiero contar pues esas pequeñas vivencias o grandes vivencias de la gente de esa época, cómo lo recordaron y explicar un poco cómo era la sociedad en aquel entonces, ¿no? No nos damos cuenta muchas veces que hay que ponerse en el lugar de esa época para comprender un poco la historia.